alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña el maestro José Luis Ramírez Martínez, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión, reflexionaremos acerca de las aportaciones a la ciencia de Rosalind Franklin. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que anoten las ideas principales que identifiquen, así como las dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. También, si les es posible, dispongan de un espacio adecuado para aprender. Recuerden que además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables, como páginas de internet u otros libros especializados. Si ya tenemos todo listo, comencemos. Maestro José Luis, tengo entendido que el caso de Rosalind Franklin es un episodio muy vergonzoso de la ciencia, en donde el trabajo de esta científica fue literalmente robado por otros científicos para complementar su investigación, sin que ella recibiera ningún crédito. Efectivamente, el trato que se le dio a Rosalind Franklin es una demostración de cómo se han menospreciado las aportaciones de algunas mujeres a distintos campos de la ciencia, algo a lo que deberíamos oponernos rotundamente. Rosalind estudió física y química y se especializó en una técnica llamada cristalografía de rayos X, con la que pudo estudiar la estructura de moléculas orgánicas. Su trabajo fue fundamental para conocer la estructura del ADN y además sus estudios sobre la estructura de los virus han servido a otros científicos para la fabricación de vacunas. Para reconocer la importancia de sus aportaciones y cómo fueron sucediendo, hablemos sobre su vida. Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Era la cuarta de 5 hijos. Su madre, Muriel Wally, provenía de una familia judía religiosa y filantrópica, mientras que su padre, Ellis Franklin, era un banquero judío. Rosalind formaba parte de una familia adinerada, por lo que recibió una educación acorde a su nivel socioeconómico. Desde muy temprana edad demostró ser una niña muy inteligente, aficionada a los juegos de memoria. Incluso una de sus tías llegó a expresar que Rosalind era alarmantemente inteligente. La posición económica holgada de su familia les permitía participar en actividades filantrópicas, sobre todo en apoyo a la comunidad judía en Londres. El ejemplo que recibió de sus padres forjó en ella un carácter colaborativo, que siempre buscaba ayudar a los demás. A pesar de que en esa época Inglaterra era un lugar que se caracterizaba por menospreciar a las mujeres y no fomentar su formación académica, había una escuela en Londres que tenía la fama de prepararlas para que pudieran seguir estudiando una carrera universitaria. Se trata de la Escuela para Mujeres St. Paul, que de hecho sigue funcionando hasta nuestros días. Esta escuela era uno de los pocos lugares que enseñaba matemáticas, física y química a las jóvenes estudiantes. A la edad de 11 años ingresó a este colegio, donde inmediatamente mostró interés por las ciencias, las matemáticas, siendo sobresaliente en estas áreas. Además, aprendió latín, alemán y francés. Y para rematar, era buena en todos los deportes que practicaba. Sus amigas a menudo comentaban que siempre buscaba dominar cualquier actividad que le interesara. Si algo llamaba su atención, procuraba estudiarlo y practicarlo incansablemente hasta ser experta. Por ejemplo, se sabe que en sus tiempos libres estudiaba álgebra por su cuenta, por lo que se volvió muy buena en ella. Rosalind Franklin era tan brillante que terminó un año antes sus estudios en St. Paul y obtuvo una beca para estudiar física y química en la prestigiosa Universidad de Cambridge.
Con el ascenso de los nazis, la familia Franklin empezó a recibir a refugiados judíos que llegaban a Inglaterra, montando grandes comedores para proporcionarles alimentos. Incluso el padre de Rosalind le pidió que donara una parte de su beca, que constaba de 30 libras por año, a estudiantes refugiados de la guerra. En 1938 empezó sus estudios en física y química en Newnham College, una universidad para mujeres pertenecientes a Cambridge. Otro ejemplo de las restricciones a las mujeres y el menosprecio de sus capacidades es que había muchas trabas para que lograran cursar estudios superiores. Por ejemplo, algunas universidades restringían el número de lugares disponibles para estudiantes mujeres e incluso hacían una distinción entre el grado académico que recibía un hombre y una mujer. Era común que a las estudiantes graduadas no se les entregara una licenciatura, sino un grado nominal que les proporcionaba menos derechos. A pesar de todo esto, Rosalind fue ganando amistades que definieron su camino. Empezó a rodearse de personas que realizaban investigaciones en cristalografía de rayos X. Por ejemplo, William Lawrence Bragg, quien había ganado un premio Nobel junto con su padre en 1915 por sus aportaciones a esta técnica. Para entender la importancia de esta técnica en la vida de Rosalind, hablemos un poco sobre qué es la cristalografía de rayos X. Esta consiste en hacer incidir un haz de rayos X a una muestra de una sustancia que se desea analizar. Los rayos X atraviesan la muestra y se difractan para incidir sobre un detector. Antiguamente, el detector era una placa fotográfica. Podríamos decir que es una especie de radiografía de la sustancia que se está analizando, pero recibe el nombre de patrón de difracción. Lo interesante de esta técnica es que cada muestra analizada produce un patrón propio de zonas iluminadas y oscuras. Después, estas imágenes se someten a análisis matemáticos que permiten conocer parámetros a nivel molecular de la muestra. Con la cristalografía de rayos X se estudia la estructura íntima de compuestos orgánicos e inorgánicos. Se puede saber qué forma tienen, cómo están distribuidos sus átomos y qué distancias y ángulos tienen entre ellos. Basándose en toda esta información, es posible deducir las estructuras tridimensionales de las sustancias observadas. Cuando esta técnica se aplica en materiales cristalinos, es decir, materiales que presentan un acomodo ordenado en sus átomos, que se repite dentro de todo el material, se obtienen patrones de difracción regulares. Por ejemplo, aquí podemos ver el patrón de difracción de un cristal de sal y también observamos la estructura tridimensional que adoptan los átomos de sodio y cloro, que constituyen a la sal de mesa. En la década de 1930, muchos investigadores se dieron cuenta que la estructura de las moléculas, es decir, su forma tridimensional, estaba ligada a la función que desempeñaban, por lo que esta técnica se empezó a utilizar para el estudio de moléculas orgánicas. La interacción que tuvo con tan afamados cristalógrafos sugiere que Rosalind empezó a interesarse en esta técnica. En 1941 terminó sus estudios universitarios, de los cuales no recibió el grado de licenciatura, ya que, como comentamos anteriormente, Cambridge era una de esas universidades que hacía distinción entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta segregación terminó en 1947 y las mujeres graduadas recibieron su título de forma retroactiva. Al graduarse, volvió a ganar una beca para trabajar en el Laboratorio de Física y Química de Cambridge, bajo la supervisión de Ronald George, con el que simplemente no congenió. Por suerte, se abrió una nueva área de oportunidad para sus valiosas habilidades como científica. En 1942 recibió una oferta para desarrollar estudios sobre el carbón en la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón. Con su plaza como investigadora, logró ayudar a desarrollar unas máscaras antigás que utilizaban filtros de carbón. Estas fueron de gran ayuda en la Segunda Guerra Mundial. Su sentido de ayuda hacia las personas era tan grande que fue voluntaria como guardia de ataques
aéreos y organizó patrullas para ayudar a que las personas estuvieran seguras durante este tipo de ataques. Con sus investigaciones sobre el carbón, elaboró su tesis doctoral y obtuvo este grado en 1945. 2 años más tarde, aceptó la invitación que les hizo Jacques Marin, un ingeniero naturalizado francés que estaba conduciendo investigaciones utilizando la cristalografía por rayos X en el Laboratorio Central de Servicios Químicos en París. Rosalind Franklin se mudó entonces a Francia. Su estancia en París fue una época muy productiva para ella. Perfeccionó sus técnicas en cristalografía y aprendió cómo usarlas en sustancias orgánicas para conocer sus características estructurales. También ganó independencia al vivir alejada de su familia y se sentía realmente cómoda de estar en una ciudad como París. El trato a las mujeres era muy distinto al que recibía en Inglaterra. En el laboratorio central era respetada y tratada como igual. En este periodo publicó más de 10 trabajos que se distinguieron por el detalle, estructura, rigurosidad y calidad de las conclusiones que arrojaban, y con el paso del tiempo se volvió una científica reconocida por sus aportaciones. En 1951 se convenció de regresar a Inglaterra para trabajar en el King's College. Ella no quería dejar París, pero John Randall afirmaba que ella podía lograr grandes descubrimientos si aplicaba su dominio en la cristalografía para el estudio del ADN, cuya estructura era desconocida. Rosalind recibió entonces una beca y en enero de 1951 empezó su trabajo como asociada en el Laboratorio de Biofísica del Consejo de Investigación Médica, que dirigía el mismo John Randall, en el King's College. Su llegada estuvo ensombrecida por un malentendido con el que era el jefe del laboratorio, Maurice Wilkins. Cuando Rosalind fue invitada a unirse al grupo de investigación, nunca se le indicó que sería la asistente de Maurice Wilkins, así que asumió que ella iba en calidad de investigadora independiente. Cuando se estableció en el laboratorio, Wilkins estaba de viaje y ella comenzó inmediatamente su trabajo desconociendo que tenía un superior, ayudada de Raymond Gosling, un estudiante de doctorado. Rosalind realizó mejoras sustanciales al equipo de cristalografía, poniendo en práctica todo lo que había aprendido en sus años parisienses. Cuando Wilkins regresó, se encontró que Rosalind había tomado posesión de su laboratorio y que en realidad lo había mejorado. La diferencia entre sus personalidades hizo que su trabajo juntos fuera muy incómodo. Wilkins era un hombre reservado, mientras que Rosalind Franklin era una mujer decidida, segura y directa, que no estaba dispuesta a subordinarse a Wilkins. El malentendido entre la posición que cada uno ocupaba no se aclaró, ya que Randall nunca se enteró de lo que pasaba. A las dificultades en el laboratorio también se sumaba la discriminación que sufría por su género. Es bien sabido que mientras los científicos tenían una sala recién remodelada para descansar, tomar el té y comenzar, las mujeres eran relegadas a tomar café en un cuarto descuidado y, debido al poco número de investigadoras, Rosalind casi siempre estaba sola. A pesar de todos los problemas, Franklin superó rápidamente a Wilkins. Con sus investigaciones y a través de sus imágenes cristalográficas pudo identificar 2 estados en los que se encontraba el ADN, los cuales llamó forma A y forma B. La forma A era ADN seco, mientras que la forma B era ADN húmedo, que de hecho es como se encuentra en las células. Aunque Rosalind Franklin no estaba consciente, existía una carrera entre los científicos ingleses y americanos por descubrir la estructura que tenía el ADN. Varios grupos de investigación estaban abocados a esa tarea. En Estados Unidos, la investigación estaba liderada por Linus Pauling, un afamado químico.
mientras que en Inglaterra existían dos grupos, el que se encontraba en el King's College con Rosalind entre sus filas y un segundo en el famoso laboratorio Cavendish, perteneciente al Departamento de Física de Cambridge y que en ese entonces estaba dirigido por Lawrence Bragg, quien había convivido con Rosalind cuando ella cursó sus estudios universitarios. Bragg impulsó a los jóvenes Francis Crick y James Watson a dedicarse al estudio de la molécula del ADN, puesto que los biólogos ya sospechaban que era la clave para entender la genética, pero sus investigaciones no prosperaban. Watson y Crick habían ideado algunos modelos, pero ninguno podía ser aceptado sin sustento matemático ni evidencia cristalográfica que la apoyara. Por otro lado, en el King's College, Wilkins había obtenido imágenes que sugerían que la forma A del ADN podría ser una hélice. Rosalind se enfocó estudiando la forma B, ya que ésta arrojaba más información en las imágenes de cristalografía. Crick y Watson acudieron a una conferencia que era impartida por Rosalind, en donde exponía parte de sus resultados sobre el ADN. Tuvieron la idea de invitar a Rosalind a su laboratorio para que observara su modelo, ya que ella, al ser una experta en cristalografía, podía deducir si una disposición molecular como la que proponían podía generar el patrón de difracción que ella detectaba. Rosalind fue apabullante con sus críticas al modelo de Watson y Crick, y fue muy específica en señalar por qué no concordaba con la evidencia experimental. Un momento vergonzoso para el equipo del laboratorio Cavendish. Incluso Watson tuvo que admitir que no tenía los conocimientos suficientes en cristalografía como para entender los datos. Lawrence Bragg, jefe del laboratorio, les prohibió seguir con la construcción de más modelos. El episodio en Cambridge sirvió para que Rosalind ganara más confianza en sus investigaciones y estaba segura de que tarde o temprano llegaría la respuesta. Mientras tanto, preparaba un artículo en donde publicaría sus resultados. En mayo de 1952, Rosalind obtuvo la imagen más nítida de la forma B hasta el momento. Conseguir la llamada imagen 51 tomó alrededor de 100 horas de exposición a rayos X y era la prueba más contundente de que el ADN tenía una forma helicoidal. La forma de X, que se puede apreciar fácilmente en la foto 51, es un indicio claro de que el ADN era en realidad una doble hélice. Por desgracia, la enemistad entre Wilkins y Franklin les impidió comparar sus resultados. Quizás de haber colaborado ellos hubieran dado con la respuesta correcta. Rosalind ya se encontraba muy inconforme con su estancia en el King's College y arregló su partida comprometiéndose a terminar el análisis de sus datos y redactar sus conclusiones. Conforme todo esto ocurría, Wilkins tuvo acceso a la foto 51. Mientras tanto, en Estados Unidos, en el año de 1952, Linus Pauling había hecho un gran avance en cuanto a la descripción de la estructura del ADN. A través de la cristalografía, había encontrado lo que se conoce como hélices alfa, que son estructuras secundarias de las proteínas que tienen la forma de un hélice, en donde los aminoácidos están unidos gracias a puentes de hidrógeno. Apoyándose en sus resultados cristalográficos, estaba a punto de proponer una estructura de triple hélice para el ADN. Cuando se sintió cerca del gran descubrimiento, se lo anunció a su hijo Peter Pauling, quien en ese momento se había unido al equipo del laboratorio Cavendish. Este no tardó en correr el rumor de que su padre estaba a punto de encontrar la estructura del ADN, y cuando la noticia llegó a oídos de Watson y Crick, esta fue recibida como una cubetada de agua fría. Pauling había cometido errores similares a los de Watson y Crick. Todo derivado de la poca calidad de las imágenes cristalográficas que poseía. La teoría de la triple hélice fue desmentida tan pronto como fue publicada, pero Watson sabía que si de algún modo Pauling obtenía los datos que Rosalind había generado, iba a ser capaz de dar con la solución. Watson acudió a Wilkins,
quien finalmente le mostró la foto 51 de Rosalind. Watson y Crick compartieron esta información con Bragg, quien les permitió construir un nuevo modelo, esta vez usando todos los resultados que Rosalind Franklin había obtenido, incluso el reporte final que había elaborado. En este reporte se sugirió que el ADN tenía una especie de simetría y, sumando a la evidencia de la forma helicoidal, Wilson concluyó que había dos hélices en direcciones opuestas. Conectando esta conjetura con otros resultados relacionados con la composición del ADN, lograron encontrar su estructura y al mismo tiempo la forma en la que se replica. Cuando su modelo estuvo listo, tenían que encontrar la forma de demostrar que su teoría era correcta, y la única manera de hacerlo era a través de Rosalind Franklin. La invitaron de nuevo a su laboratorio y se dio cuenta que el nuevo modelo de Watson y Crick era congruente con sus imágenes. De inmediato se dieron a la tarea de redactar sus resultados. El editor de la revista Nature fue informado acerca de la delicada situación en la que se produjeron los descubrimientos de Watson y Crick y encontraron la solución para evitar que se supieran las verdaderas circunstancias. El 25 de abril de 1953 se publicaron 3 artículos en la prestigiosa revista británica Nature. El primero, titulado Una estructura para el ácido desoxirribonucleico, firmado por James Watson y Francis Crick, fue sucedido por un artículo de Wilkins y por último el de Rosalind Franklin. El colocarlos en este orden específico hizo parecer que el trabajo de Rosalind era la comprobación del modelo, mas no la fuente de la evidencia para construirlo. Para cuando se publicó la revista, Franklin ya tenía su propio equipo de trabajo en el Birkbeck College. Franklin dirigió investigaciones acerca de las estructuras moleculares de los virus que llevó a descubrimientos nunca antes vistos. Dentro de los virus que estudió se incluyen el virus de la polio y el virus del mosaico del tabaco. Rosalind Franklin murió en 1958 a la edad de 37 años a causa de un cáncer, quizá producida por los años que trabajó con rayos X. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la estructura molecular del ADN y en sus discursos de aceptación hacen una omisión total de lo fundamental que fue el trabajo de Rosalind Franklin para su investigación. Nunca se dio por vencida a pesar de que fue discriminada por ser mujer. Ella nunca dejó de investigar, aunque no recibió en vida los reconocimientos que merecía de parte de la comunidad científica. Por esa tenacidad es un ejemplo para las mujeres y por supuesto también para los hombres. Su visión de la vida es descrita en una carta que le escribió a su padre en 1940 cuando ella tenía 20 años. La carta mencionaba lo siguiente: la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Para mí, la ciencia da una explicación parcial de la vida, tal como es. Se basa en los hechos, la experiencia y los experimentos. En mi opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento de que esforzándonos en hacer lo mejor que podamos, nos acercaremos al éxito y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad de hoy y del futuro, merece la pena conseguirse. La historia de Rosalind Franklin refleja tanto la situación de muchas niñas con deseos de estudiar y prepararse, como la manera en que los prejuicios basados en el género se convierten en limitantes para lograr sus propósitos de vida. Es por eso que debemos reconocer que todos tenemos un gran potencial sin importar nuestro género. Son muchas las mujeres que han realizado grandes aportaciones a la ciencia, aunque no siempre reciban el crédito que merecen. Algunos ejemplos son Hipatia de Alejandría. Fue la primera mujer en realizar una contribución sustancial al desarrollo de las matemáticas. Sophie Germain, matemática del siglo XVIII, que hizo grandes aportaciones a la teoría de números y la teoría de la elasticidad. Debido a la discriminación que sufría por ser mujer, firmaba sus cartas con un seudónimo masculino. María Sibila Merian, primera entomóloga empírica que viajó para describir y observar los insectos en su propio hábitat.
Ada Lovelace, matemática y escritora inglesa, es considerada por muchos como la primera programadora de la historia. Lise Meitner, física austriaca, descubridora de la fisión nuclear. Sin embargo, este logro fue atribuido a su compañero de laboratorio Otto Hahn, por lo que recibió el premio Nobel en 1944. Mary Anning fue la primera paleontóloga reconocida y descubrió un esqueleto completo de un plesiosaurio. Mary Somerville, matemática y científica escocesa, analizó las perturbaciones en la órbita de Urano, lo que condujo al posterior descubrimiento de Neptuno. Margarita Salas, bioquímica española, que descubrió una enzima que tiene la capacidad de producir copias genéticas precisas a partir de una sola gota de sangre. Y por último, mencionaremos a Barbara McClintock, científica estadounidense que descubrió los genes saltarines, revelando el hecho de que los genes eran capaces de saltar entre distintos cromosomas. No olvidemos que ellas son un pequeño ejemplo de todas las mujeres que dedican su esfuerzo a la ciencia. Para terminar, alumnas y alumnos que nos ven, reúnanse con su familia para reflexionar sobre las aportaciones de Rosalind Franklin y realicen un resumen o un mapa mental sobre las mismas. No olviden que si desean profundizar en el tema o resolver dudas, revisen su libro de texto o recurran a otras fuentes de información confiable. Maestro José Luis, le agradecemos mucho su participación en esta sesión y a todas y todos los que nos acompañaron, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36